esquinas. Desde la ciudad de Medellín. Las esquinas son iguales en todos lados. La esquina es un lugar donde hay vida, es un lugar donde se aprende, la esquina es vida, la esquina hace parte de tu vida, la esquina es voz. Iguales en todos lados. Acercando esquinas. El palpitar de las esquinas se escucha en la esquina radio. Iguales en todos lados. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos los oyentes, las personas que también nos están viendo a través de la página de región o el palco de la esquina radio. Mi nombre es Fernanda de la Corporación Región del proyecto Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, y hoy estamos en un nuevo episodio, o más bien otro episodio de lo que venimos haciendo de Acercando Esquinas, sobre poner acá en conversación diversos temas de cara a la formulación del plan de desarrollo. Entonces, damos la bienvenida a 3 organizaciones, en este momento nos falta una, pero ya está en camino, Amiga Joven, con Ángela Zapata y con Lina Gómez de Vamos Mujer. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta conversación recordando que esto es un proyecto que también está en alianza con Sumando Voces, un ejercicio que se ha venido articulando de cara a la construcción de propuestas, pero también a la incidencia política en los diferentes escenarios de participación, y sobre todo algo que se viene también muy importante para el proyecto es el asunto del control y la veeduría ciudadana que también le hacemos como a todo esto que le estamos proponiendo a la nueva administración. Entonces, bueno, damos la bienvenida. Queremos darle la palabra entonces a las invitadas para que nos cuenten un poco de la organización. ¿Qué es Amiga Joven? ¿Qué es Vamos Mujer? ¿Qué hacen? ¿Hace cuánto caminan esta ciudad? ¿Cómo lo hacen también? Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo arranco entonces. Mi nombre es Ángela Zapata, Amiga Joven. Nací hace 27 años en Medellín, específicamente en San Pedro Lovaina. Ha buscado desde esos 27 años la prevención de las violencias basadas en género, especialmente la prevención de las violencias sexuales en niñas, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas. También hemos trabajado con niñeces y hace poco empezamos a trabajar con masculinidades. El foco de nosotros ha sido el acompañamiento de las infancias o niñeces y de las mujeres. Específicamente, tenemos unas formas de prevención desde el reconocimiento de las violencias en la cotidianidad, hacemos acompañamiento psicosocial grupal con un centro en el cuidado, tenemos formación tipo escuela sociopolítica para el desarrollo de capacidades, precisamente para la incidencia social y política de las mujeres jóvenes en la transformación de las violencias machistas y patriarcales. Digamos que a grosso modo la corporación tiene 5 componentes. Uno tiene que ver con el componente interno, otro es el psicosocial, las comunicaciones para la transformación social, la formación y gestión del conocimiento y la incidencia social y política, que es precisamente el componente del que vamos a compartir hoy. Listo, Ángela, bienvenida. Bueno, me presento, mi nombre es Lina Gómez, soy de la Corporación Vamos Mujer. La Corporación Vamos Mujer es una organización que ya tiene una trayectoria de más de 45 años de trabajo. Ha sido pues de las organizaciones pioneras que viene trabajando el tema de las mujeres, pues no solamente a nivel local, sino también a nivel departamental. Es como nuestro territorio de trabajo, pero también intentamos tener incidencia a nivel nacional. En este momento, pues nosotras trabajamos bajo 2 objetivos grandes. Uno, por las condiciones materiales de vida digna para las mujeres. Digamos que nuestro lema principal es una vida digna para las mujeres, y en ese sentido trabajamos esos 2 enfoques. Uno, por autonomías económicas para las mujeres, ¿cierto? Desde ahí trabajamos todo el tema de economía solidaria, pues como economías alternativas y alternativas a las ideas del desarrollo. Trabajamos con mujeres, especialmente con mujeres campesinas, pero también pues venimos trabajando con mujeres indígenas en el suroeste. Y por otra parte, trabajamos también uno de nuestros componentes, que es por una vida libre de violencias para las mujeres, donde articulamos pues no solamente el tema de lo ambiental o el cuidado del cuerpo, la conexión con la tierra,
y lo vinculamos a las resistencias de las mujeres en sus territorios. Entonces, en ese sentido, trabajamos, digamos, el componente psicosocial muy articulado al tema de las economías alternativas para las mujeres en diferentes territorios, pues, de Antioquia. En este momento estamos trabajando en el suroeste, en el nordeste, en el oriente y en parte del Valle de Aburrá, ¿cierto? Que hoy como que nos convoca un poco a hablar sobre lo que se está planteando en este territorio, que para nosotras sigue siendo como un reto poner a conversación el tema de los derechos de las mujeres. Listo, Ángela y Lina, bienvenidas entonces. Bueno, yo sé que ustedes como organizaciones juiciosas que han venido trabajando el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, también hacen unos informes, unos análisis profundos sobre la situación de las mujeres a nivel de ciudad, pero también a nivel de Antioquia. Quisiera que nos contaran un poco cómo está hoy la situación de las mujeres, cuáles son también esos problemas que siguen tan latentes y a los que todavía no hay respuesta. Entonces, que nos cuenten un poco cuáles han sido esos análisis que han hecho desde cada organización sobre cómo está hoy el tema de mujeres en la ciudad, sobre todo esas mujeres diversas, esas mujeres todas, ¿cierto? Muy bien. Nosotros trabajamos especialmente y nuestro foco ha sido las mujeres y son las mujeres jóvenes. De hecho, somos una organización joven en la ciudad con relación a las otras dos, 27 a 42. Más o menos los últimos 4 años, 5, 2 de los focos en los que nos hemos concentrado para reconocer las violencias contra las mujeres jóvenes ha sido, de hecho, hay un documento de las acoso sexual y las violencias sexuales en calle, también a nivel de los espacios educativos, y se hizo como toda una exploración desde el año pasado que salió ese informe. Y hay otro sobre que lo volvimos manual y es el manual con justicia de género. Digamos que ambos empiezan a poner un poco el tema de la protección y la seguridad para las mujeres jóvenes, ¿sí? Hay, digamos, muchas normalizaciones a la hora de ver las prácticas, ¿cierto? Entonces, en los espacios que compartimos con las niñas y las adolescentes y los espacios que compartimos con las mujeres jóvenes en las escuelas, reconocemos muchos discursos en los que permanece, digamos, la normalización de las violencias sexuales, pero también cómo se dan cuenta y qué quieren para que eso deje de pasar. Y es una de las cosas que quiero como ir poniendo en esta mesa frente a lo que son los grandes vacíos del plan de desarrollo. Y es que habiendo tanta información desde las universidades, desde nuestra organización, desde otros ámbitos también sociales, frente al acoso sexual y las violencias sexuales contra las mujeres, no hay indicadores. No hay ninguna propuesta en el plan que nos permita reconocernos en espacios seguros, ¿cierto? Y hay, digamos, una trayectoria de trabajar por espacios seguros para las mujeres, pero para las mujeres jóvenes no hay espacios seguros, incluso para las niñas. Una de las cosas que hemos empezado a rastrear con cartografías, buscando como centro el cuidado de la vida, es que los lugares más violentos son sus propias casas, son sus propios barrios, son sus vecinos, especialmente varones. Entonces, digamos que es una normalización pública que se empieza a desnormalizar en los espacios que generamos de pedagogía con las niñas y las mujeres jóvenes. Poder reconocer en todo ese recorrido de esos 27 años que hay unas prácticas machistas que nos están dañando, que no se pueden seguir reproduciendo, que ya empezamos a generar documentación para sostenerlo, que lo ponemos en la voz para las agendas ciudadanas, en este caso la Agenda Ciudadana de las Mujeres con la Mesa de las Mujeres, ¿cierto? Con la Mesa Ciudad de Medellín, la Mesa Mujer de Medellín, y nada, o sea, siguen pasando, no sé, más o menos 28 años lleva la mesa y no logramos que se nos pueda reconocer una perspectiva de género frente a estos flagelos tan normalizados. Y también hemos empezado a fortalecer todo lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial, ¿cierto? Que las niñas en los barrios y los niños ya nos decían algunas cosas, no con ese lenguaje, pero mostraban unas formas de interlocución de adultos con niños y niñas desiguales, ¿cierto? Mediadas por el dinero y mediadas por la sexualidad.
y en esa desigualdad no se reconocía que hay una explotación, que hay un lugar de poder desigual y que hoy ya hay un nombre y es explotación sexual comercial, que hay una mesa exna donde también participamos y que desde ahí, digamos, hay cifras, pero esas voces son necesarias. Es una urgencia también de empezar a reconocer esas voces donde se empieza a mostrar que esas explotaciones sexuales comerciales no son una sola. No es el adulto de otro país que viene y hace consumo sexual y explota, va más allá. O sea, hay algo que viene desde muy abajo y unas causas de puntos ciegos que no se han reconocido y que desde la corporación hemos venido como reconociendo. Listo, Ángela, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de ese panorama a nivel de Antioquia, que también es muy clave hoy, en relación también a lo que está sucediendo en Medellín con la formulación del plan de desarrollo. Bueno, quisiera un poquito contarles también que, digamos, estos análisis que nosotros realizamos sobre la situación de las mujeres, partimos también de conversar con ellas, identificarlos con ellas. En ese sentido, pues quiero traer a colación la agenda ciudadana que construimos con las mujeres en el año 2022. Esto fue con 27 organizaciones de suroeste, oriente, nordeste y parte del Valle de Aburrá, en donde enfocamos 3 focos principales en temáticos. Uno, el tema de autonomías económicas de las mujeres. Allí, pues, digamos, uno de los asuntos que más nombraban las mujeres es la situación de, digamos, la falta de tierra para las mujeres, pero no solamente en términos de no tenerlo, sino también en términos familiares, porque muchas veces son mujeres que, digamos, trabajan la tierra, están en su territorio, sí, pero quienes asumen pues propietarios como tal son los esposos, parejas, compañeros, otros familiares, hombres, ¿cierto? Entonces como que ellas reclaman y nombran la importancia de que se siga fortaleciendo el tema de la tierra para las mujeres. Eso es como un asunto fundamental sobre el tema de autonomías económicas, pero también condiciones laborales dignas y justas para las mujeres, no solamente mujeres campesinas cuando pensamos en el trabajo en el campo, sino también condiciones laborales justas para las mujeres. Me conecto mucho con lo que estaban diciendo sobre el tema de las mujeres jóvenes, porque precisamente una de las cosas que conversamos cuando construimos esa agenda es que hay unos retos grandes para conseguir condiciones dignas de trabajo para las mujeres jóvenes, que sigue siendo un asunto que no solamente afecta en términos económicos, sino en términos de salud mental, ¿cierto? Porque la preocupación es latente, las conversaciones constantes sobre el no futuro, ¿cierto? Estas ideas que, digamos, a veces son muy recurrentes en los espacios y colectividades con mujeres jóvenes, y es precisamente esa una de las problemáticas que hemos ubicado sobre ese tema de pensarnos la autonomía económica de las mujeres. Y bueno, otro de los asuntos sobre los cuales hablamos fue el tema de la construcción de paz y entornos seguros, y allí se conversó un poco sobre reconocer que la seguridad va más allá del asunto de la justicia punitiva, y aquí pues también conversando un poquito sobre lo de los planes, me parece importante nombrar que también esos aportes que ya se han hecho desde el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y organizaciones a nivel local, departamental y nacional sobre lo que implica la seguridad para las mujeres debe ser reconocido también, debe nombrarse y debe dársele mayor relevancia y espacio a la construcción de los planes. Y es eso, ¿cierto? Cuando las mujeres nombran seguridad, no es solamente el tema de contar con la policía para un caso de denuncia o con otro tipo de institución jurídica, pues que asuma el caso, que también ahí hay un reto grande, sino también el tema de la seguridad en términos de sentirse bien en los espacios que habita, no solamente en el afuera, ¿cierto? Cuando pensamos en habitar las calles, en habitar la ciudad, sino también en sentirse bien y seguras en la casa, ¿cierto? Porque ahí retomo un poquito lo que estaba diciendo ahorita la compañera sobre el tema de que las violencias sexuales en gran medida también son en los hogares, ¿cierto? Entonces ahí es importante como que ampliar esa visión de lo que implica la seguridad para las mujeres. Otro asunto que hablamos es el cuidado del medio ambiente, pues también pues aquí converso un poquito sobre eso, es este enfoque que para la corporación es muy importante y es pensar lo ambiental, ¿cierto? En términos de cómo las mujeres
digamos, porque trabajamos con mujeres campesinas, viven la tierra, ¿cierto? Cómo se conectan con el trabajo en la agricultura y demás. Entonces, por eso pues hablamos de la importancia de retomar este tema y porque es evidente pues en este momento lo que está pasando con todo el tema ambiental, no solamente a nivel local, sabemos que está pasando a nivel nacional e internacional, que es un asunto global y por eso pues lo ponemos sobre la mesa, ¿cierto? Y me gustaría nombrar específicamente cómo las mujeres del Valle de Aburrá nombraron el tema de el gran aumento de la contaminación en el territorio, ¿cierto? Y cómo eso también es muy problemático, ¿cierto? Entonces, bueno, y también incluso mencionaron el tema de algunas quemas indiscriminadas para después construir grandes edificios y demás que finalmente dejaban de lado las condiciones ambientales y finalmente de vida de las comunidades, de las familias y por esa misma vía de las mujeres. Un poco también el tema de la participación política de las mujeres, ¿cierto? Los retos también los mencionaban muchas de las mujeres en tema de la instrumentalización de las mujeres lideresas en los territorios, ¿cierto? Como usadas, así lo nombraban como una cuota y no realmente, no se ve realmente visibilizada su palabra, sus reflexiones y sus mismas acciones en territorio, entonces eso también súper importante. Y cuando hablamos de la salud y el cuidado, lo pensamos de manera integral para las mujeres, no solamente la salud física, sino también le damos especial énfasis a la salud mental. Es algo que venimos trabajando en la corporación desde pandemia, pues que sabemos que desde allí se vinieron derivando algunas problemáticas de salud mental específicas para las mujeres, además del incremento de violencias al interior de las familias. Entonces, seguimos como pensando que la salud para las mujeres debe ser vista también de manera amplia, así como pensamos los entornos seguros, no solamente, como les decía ahorita, en un asunto de punitivo o de justicia a través de entes judiciales o la policía, sino también ver los entornos seguros y la salud para las mujeres de una manera integral. Listo, Lina, muchísimas gracias. Damos la bienvenida a Melisa Toro. Melisa Toro es de Putamente Poderosas. Bienvenida, Melisa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Corriendo. Sí, corriendo. Pero bueno, llegaste, que es lo importante. Acá estamos con Ángela Zapata, Hola, de Amiga ¿cómo Joven, están? Un y con gusto. Lina Gómez de Vamos Mujer. Entonces, bueno, Melisa, estamos conversando un poco sobre cuál es la situación de las mujeres hoy en la ciudad de Medellín. Si quieres, nos cuentas muy brevemente qué es Putamente Poderosas y nos cuentas un poco cómo está el tema del trabajo sexual en esta ciudad, cuál es la situación o la problemática más latente que hoy enfrenta la ciudad frente a este tema. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo que Región siempre se esté pensando integralmente como en todas estas organizaciones que trabajamos y que damos la vida pues como por las mujeres. Putamente Poderosas es una organización social que defiende los derechos humanos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres que ejercen el sexo por supervivencia, mujeres migrantes, acoge también pues como todo este trabajo de las mujeres que ejercen las economías populares. Llevamos más de 4 años trabajando con procesos y proyectos integrales que mejoren el bienestar y la calidad de vida de las mujeres. Literalmente nosotros nos ganamos la confianza de las mujeres en pandemia porque venimos a solucionar una situación que ni el Estado ni la administración tenía respuesta al hambre y al encierro obligatorio que tenían que tener pues como todas las personas, pero sobre todo pues como que dejaron a un lado a las trabajadoras sexuales y ahí es como organizaciones como Putamente vienen digamos como a responder y a proponer soluciones inmediatas, ¿cierto? Frente a esta crisis que vivimos. Nosotras nos llamamos Putamente y tenemos la palabra puta porque ha sido una palabra que ha sido pues como usada para denigrar y para insultar a las mujeres trabajadoras sexuales y encontramos que en esa palabra pues hay mucho dolor, pero también hay mucho poder. Putamente significa muy, mucho, bastante y algo expansivo. Y no solo trabajamos con las mujeres, sino que también trabajamos con sus hijos. Tenemos un programa que se llama Poderes Clandestinos.
llevamos 3 años y medio con este programa, donde hemos impactado a 55 niños durante todo este tiempo, los hemos visto crecer. En estos momentos tenemos 28 niños porque el año pasado sufrimos como todo esto del retorno a Venezuela, pero también de la migración por el Darién, donde se fueron pues como bastantes de los niños del programa, pero es muy bonito ver y entender como ese proceso, digamos, como de ese proceso de largo aliento con el que llevamos con los niños, donde literalmente decimos los sueños deberían ser un derecho fundamental y no un privilegio, y donde literalmente les damos herramientas y es un lugar seguro para que los niños se puedan imaginar más allá de esos lugares tan fuertes en los que habitan, porque todos habitan los inquilinatos del centro de la ciudad. Y creo pues como que todo esto que está pasando frente al trabajo sexual, pero también pues digamos como a todos estos delitos que siguen poniendo y tipificando en la misma línea como lo es la trata, la explotación o la exna, esto es una olla a presión, lo vengo diciendo todo este tiempo. Esto es una olla a presión de muchas cosas que ha vivido nuestra ciudad. Yo siento que Medellín es un fenómeno, Medellín es un lugar que convulsionan muchísimas cosas y siento que todo esto es herencia de esa época narco, pero también todo este conflicto armado que nos ha atravesado por más de 50 años. Me parece muy gracioso porque ahora hay, digamos, como una cosa muy fuerte de no, es que la exna, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y no sé si cerramos los ojos y nos acordamos de estos narcotraficantes que se llevaban a niñas muy jóvenes a sus fiestas, solo que en esos momentos no teníamos de vista y no teníamos de frente los derechos humanos y no tenía un nombre como lo tiene ahora. Pero esto es algo que ha existido en nuestra ciudad siempre ha estado, solo que claro, vienen unos fenómenos: narcotráfico, conflicto armado, migración. O sea, Medellín no estaba preparado para recibir tantas personas, porque si ni siquiera tiene las condiciones para acoger a las personas de su misma ciudad, de su mismo país, pues menos para recibir como este fenómeno de la migración que se desató completamente. Pero después viene la pandemia. Entonces siento que todas esas cosas son cosas que se van acumulando, y después de más de 2 años estalla la olla a presión. Y ahí es pues como el error tan grande, donde seguimos señalando a las mujeres y poniendo a las mujeres como foco de peligro, cuando en realidad tenemos es que cuidar a las mujeres, tenemos que acompañarlas y pues ellas tienen que ser nuestras aliadas. Ellas no son las enemigas, ni son las explotadoras, ni son las tratantes. Entonces siento que seguimos mirando para donde no es, y pues una de las cosas que hace putamente es defender los derechos humanos de las mujeres, pero poner en el centro siempre como su dignidad humana. Y nosotras como organización decimos, venga, es que creemos en que debería existir una regulación frente al trabajo sexual, porque creemos que si hay una regulación, pues hay un control, pero hay unas garantías laborales y hay unas garantías humanas mínimas para que ellas puedan tener una autonomía de tomar decisiones y puedan entrar a eso que llamamos que son mujeres sujetas de derecho. Entonces, frente a eso pensamos como debería pasar esto y no debería existir, y creo pues que lo digo porque en la actualidad es un decreto, el 0248, donde se prohíbe el trabajo sexual. Es un decreto completamente prohibicionista e inconstitucional, porque se dice que se prohíbe el trabajo sexual en esta zona para erradicar la exna. Entonces, ¿por qué ponemos como solución quitar a las mujeres? Es que las mujeres son el problema. No, sabemos que el problema son estas 4 bandas que supuestamente las tienen identificadas, pero no pasa nada. Entonces ahí es esas preguntas que siempre como organización nos hacemos, es ¿por qué seguimos señalando a las mujeres? ¿Por qué seguimos poniéndolas como foco? ¿Y por qué las seguimos exponiendo? ¿Y por qué las seguimos poniendo como el problema? Si en realidad son la solución. O persiguiendo. Hay una persecución. Entonces, creo que sí, pues como que en estos momentos yo siento que Medellín está atravesando otra crisis, una crisis más, y es como donde literalmente las mujeres las están ahogando y las están asfixiando y las están corriendo. Es que siempre las están corriendo, siempre las están desplazando. Esos son desplazamientos forzados. O sea, son desplazamientos forzados porque no hay soluciones inmediatas. Todavía no hay procesos que literalmente busquen esos cambios y esas transiciones de carrera o de vida que todos quieren darle a las mujeres.
Yo soy partidaria de que tenemos que tener esas soluciones para las mujeres que no quieran seguir ejerciendo el trabajo sexual, para las mujeres que ejercen el sexo por supervivencia, porque hay que reconocerlas, no podemos desconocer la precarización en las mujeres que les toca hacer esto por necesidad, pero no desconozcamos a las mujeres que voluntariamente, si quieren ser trabajadoras sexuales y se quieren ganar su vida con el trabajo sexual. O sea, dejemos un poco la moral y la ética de pensar y de seguir diciendo que la vagina es sagrada. Démosles esa autonomía, ese poder de decisión a las mujeres. Eso. Listo. Gracias, Melissa. Bueno, creo que no terminaría de describir la cantidad de problemáticas que hoy enfrentan las mujeres de nuestra ciudad, pero también a nivel departamental, que pasan por el tema del acoso sexual, las violencias sexuales, el tema de la justicia de género, el tema del acceso a la tierra, el tema que también se acrecienta con la pandemia, con el tema de la migración, el tema de paz, cómo garantizar este tema de paz para las mujeres, sobre todo las mujeres campesinas y rurales que también tienen otras condiciones de vida en estos sectores, el tema del cuidado de la vida, el tema de la explotación sexual y comercial de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, bueno, digamos que en términos de diagnóstico, esta ciudad también tiene muy claro cuáles son esos problemas a los que hay que ponerle el ojo. Y ahora conversemos un poco cuáles son esas propuestas entonces que como organizaciones que vienen trabajando con la defensa de los derechos de las mujeres le han venido colocando al debate público, pero también en los diferentes escenarios de participación, pero también en las conversaciones, pero también con las diferentes dependencias de esta administración que ya hoy tenemos, que también es un asunto bien complejo en términos de incidencia política, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles han sido esas propuestas que venimos formulando, pero que también venimos proponiendo hace mucho y que no se ha dado respuesta en cada una de las apuestas que ustedes vienen caminando como organización? Bueno, nosotras, digamos que como Amiga Joven, venimos haciendo unas apuestas que hemos ido sembrando y recogiendo de algún modo en cosecha, ¿cierto? Muchas de las niñas que antes fueron de los grupos base, hoy son facilitadoras de la corporación, hoy siguen el legado y muchas de ellas hoy son profesionales, reconocen identidades. Creo que falta muchísimo en el acompañamiento de los procesos, ¿cierto? Entonces poder presentar procesos que se sostengan en la ciudad es muy conflictivo. ¿Sí? Entonces, hoy en el plan de desarrollo no se reconoce una prevención sostenida, ¿cierto? Sí, número de talleres de prevención de 1 hora y media donde se cuente la firma y el refrigerio no genera impacto en una prevención desde la formación, la conciencia, el desarrollo de capacidades a punta de un encuentro o dos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos procesos de años con una población con la que vamos haciendo acompañamiento en la sensibilización, la concientización, la formación, la generación de habilidades desde las metodologías de educación popular feminista, desde los espacios de articulación y colectividad, desde la sororidad que previene, ¿cierto? Hemos incursionado, digamos, desde hace 5 años, decía ahorita, en el componente psicosocial con los círculos de cuidado, entonces poder reconocer todos los procesos de ancestralidad, yo le digo herbología, pero en realidad es como lo que nos ha concentrado en la raíz y en las hierbas nos ha permitido conectarnos de nuevo con el cuerpo, porque parte del problema, que además no es nuevo, que lo estábamos hablando de la explotación sexual y todo lo que tiene que ver con las violencias sexuales, desliga el cuerpo de las mujeres. Entonces, claro, hay que cuidar a las mujeres, pero ¿a cuáles? ¿En dónde? Y cuál es la relación que tienen las mujeres con su cuerpo y cuál es la relación que la sociedad tiene de las mujeres con los cuerpos y especialmente los más productivos, hablando de capitalismo y patriarcado amangualado, ¿cierto? Entonces, los cuerpos de las mujeres jóvenes de toda la vida han sido los más explotados, ¿cierto? En todos los niveles. Entonces, van a la universidad, acoso sexual por profesores y compañeros. Van a la calle, igual. Van a otros espacios. Entonces, lo que hace Amiga Joven es proponer círculos de confianza, círculos de cuidado, reconocimiento de la sororidad y la colectividad que protege, la juntanza. Entonces, nuestras propuestas han estado como en varios lugares. Uno, en la formación, en la formación como transformación de mentalidad y desarrollo de capacidades, liderazgos, habilidades para la incidencia social y política desde sus propios cuerpos, ¿cierto? Desde reconocer que muchas de las prácticas que tienen han sido machistas, que el machismo no solamente habita a los varones, que sí hay mujeres explotadoras, que sí hay mujeres que lastiman a otras mujeres y que eso no es normal, que no estamos en contra de los varones y todo lo que tiene que ver con unos feminismos, digamos, que buscan
el desarrollo y la defensa de los derechos humanos de todos y todas, ¿cierto? Ahí hay un punto. Otro ha sido los procesos de ritualidad, ¿cierto? De sanación colectiva, pensarnos una dimensión espiritual más allá del asunto religioso. Y es esa dimensión espiritual que nos conecta, como lo decía ahorita, con los olores, con los sabores, con la ancestralidad, la sabiduría de las abuelas y de otras mujeres que nos antecedieron, pero también la que vamos gestando con las niñas y las mujeres jóvenes. Y otro escenario que tenemos es el de articulación, ¿cierto? Entonces tenemos como esos tres grandes grupos de sostenimiento de nuestra apuesta, y es que como organización podemos ser muy potentes, pero juntas somos mejores. Entonces hacemos parte de la Mesa Mujer de Medellín, y desde ahí todo lo que tiene que ver con la generación de las agendas para los cuatrienios, una generación de una agenda participativa, donde generamos los diagnósticos, aportamos a esos diagnósticos desde todas las organizaciones que confluyen y logramos la documentación para hacer, digamos, esa incidencia en lo público, en espacios como el consejo, en otros espacios con otras instancias. Ese es uno, digamos, muy formal y muy grande, pero también, por ejemplo, desde La Paz participamos y nos articulamos con la Ruta Pacífica de las Mujeres, y entonces desde allí estuvimos en el comadreo de una manera, digamos, muy de frente, acompañando toda la parte ritual y la apuesta por las paces territoriales con las mujeres del Chocó, pero también las mujeres a nivel nacional, y tomándonos los espacios. Entonces, la calle, el reconocimiento de las prácticas ancestrales fue muy importante como en este espacio. Participamos del equipo impulsor, y con el equipo impulsor para mí ha sido muy hermoso poder tener la voz, no de las mujeres, porque pues la corporación no es la voz de las mujeres, pero es poner ese asunto de las mujeres, ese tema de las mujeres, eso tan relevante que vivimos las mujeres, con la discapacidad, los cuidados, las mujeres campesinas, los otros escenarios que hacen parte también del desarrollo, y esa interlocución entre diferentes hace que haya una mayor fuerza. Entonces tenemos esos lugares de articulación, y la mesa EXNA, que hemos puesto una discusión muy importante, y es cómo el adultocentrismo ha diezmado la voz de las niñas y la voz de las mujeres jóvenes, ¿cierto? Como si el hecho de que fuesen jóvenes o niñas disminuyera su capacidad de incidencia, de poder, hablando de putamente poderosas, porque ha sido como, ¿dónde está la autoridad para que usted pueda decir de lo que está haciendo? Pues la autoridad de que yo, históricamente como niña, he sido explotada toda la vida y así ha normalizado, que sea doméstica, que tenga que hacer labores de la casa cuando no me dejan ser niña, pero el niño que en mi casa sí puede ser niño, yo no puedo ser niña. Pero además, el asunto de la violación sistemática y normalizada, como una violencia estructural, todavía, gente que nos está escuchando, no se habla de la violación como un asunto atroz. O sea, yo no sé qué va a tener que pasar, algo parecido a lo mediático que pasó ahorita con lo de la explotación sexual comercial, para que se reconozca como, "Ay, sí, muy horrible, explotó a 2 niñas de 12 y 11 años, sí, eso es horrible", pero ¿cuántas han sido? ¿Cierto? Gracias a ese espacio mediático, pues se empieza a hablar de esto, pero la violación sigue siendo un problema estructural de las violencias sexuales. O sea, hoy todavía hay niñas que dicen, no quiero seguir siendo violada, o sea, no quiero seguir siendo. Entonces ahí el foco hacia, ¿qué pasa con las rutas de atención? ¿Cierto? Que son unas rutas de atención que se mueven entre, nosotros las llamamos no nos llame, ¿cierto? Desde si no está en riesgo la vida inminente, así usted se quiera morir o la vayan a violar, hasta que no sea inminente, no hay una atención, digamos, pertinente. Entonces hay una precariedad en las rutas y una cantidad de barreras, sumado a, no se reconoce como violencia. Cuando se reconoce como violencia, no se conocen las rutas. Cuando se conocen las rutas, se activan y no funcionan. Cuando funcionan, me dejan tirada. Entonces vuelve el agresor, tengo que volver a mi casa y sigue el círculo. Y entonces, ¿quién la manda? Y entonces se culpabiliza. Y empiezan unos círculos de violencia que nosotros llamamos institucionales. A mí eso me preocupa muchísimo. Hoy día la gente se escandaliza cuando hablamos de unas violencias de niñas muy chiquitas o de adolescentes que están siendo explotadas, y dicen, es que ellas quieren. ¿Desde cuándo una relación desigual de poder adulto-joven ellas quieren? ¿Dónde está la voluntad que reconocemos como voluntad? ¿Cierto? Entonces, no, es que las niñas ahora buscan, ¿cómo es? Sugar daddies, y entonces ellas son las explotadoras. Por favor.
O sea, la Dios pobreza mío. que tenemos en esta ciudad, el hambre que tenemos en esta ciudad, hace creer que las explotadas son las explotadoras, por favor. O sea, creer que las niñas y las adolescentes que se ponen una falda, que se ponen una blusa y que no encuentran otras oportunidades laborales, creen que les está ayudando, porque además esa es la narrativa barrial. Ya ni siquiera se esfuerzan, y que menos mal no se esfuerzan, por poner un cartelito donde se buscan modelos, que era la época del sofisma. No, ya dicen de una vez, se necesitan niñas para acompañantes de adultos, pagamos tanto y yo ya no pienso ni siquiera en mi cuerpo. Entonces, la deshumanización que viven también esas mujeres es muy grande, porque el problema estructural es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, en mi casa se están muriendo de hambre, yo tengo esta oportunidad, pues es el cuerpo, no importa, es normal, ¿cierto? Nadie me va a juzgar. Entonces, ha sido poder entender todo lo que hay allá, desde lo estructural hasta lo micro, eh, me parece muy riesgoso, y que nosotras lo que empezamos a hacer es sacar hilitos para poder develar y quitar ese velo de lo normal y volverlo primero como, ay, eso es horrible, y ahora sí pongámosle cuidado para poderlo atender. Y lo que decíamos ahorita, muy en lugar de lo punitivo, muy de la persecución, muy de entonces le mando al policía, pero entonces le entregan 2.000 al policía, bueno, un poquito más. Y hay unas cosas ahí donde en realidad lo que decimos en la calle, a mí no me cuidan ciertos grupos, me cuidan mis amigas, me cuida mi mamá, yo activo rutas de otra forma, porque las institucionales me ponen en otro tipo de riesgos. Entonces ya no solamente es el riesgo por el que activé, que ni activo, sino que activo otras rutas. Entonces lo que nos hemos esforzado también es mantener unas rutas internas institucionales, acercarlas, reconocer otras instituciones. Entonces a mí me dicen, ve, ¿conoces dónde podemos hacer tal cosa? Sí. 1, 2, 3, mujer, más. Mientras tanto, hacemos esto, llámate a tal, reconoce tal, ve en la página web de tal, escúchate tal podcast. O sea, hay que buscar una Redes. gama Ujú. para poder soportar la incapacidad estatal que tenemos en este momento. Gracias. Bueno, Lina, no sé si nos quieras contar un poco sobre esa agenda, qué propuestas tiene para un departamento como el nuestro, como Antioquia. Bueno, yo estaba pensando un poquito cómo conectar con lo que estábamos diciendo sobre la importancia de seguir validando estos espacios de conversación. Ese me llamó mucho la atención, como lo decías, como el velo, exacto. Entonces, desde la corporación le apostamos mucho a espacios formativos. Nosotras tenemos un instituto feminista, y desde allí generamos unos procesos formativos en los territorios, especialmente pues dirigidos a las mujeres, y la idea es que esas mujeres, digamos, en esa formación reconozcan las diferentes tipos de violencia, los diferentes tipos de violencia, pero además las rutas de atención, y que se conviertan en aliadas territoriales. Es así como nosotras, pues, digamos, hemos ampliado un poquito la posibilidad de que las mujeres en los diferentes territorios donde generamos procesos formativos y de sensibilización, puedan generar como esas redes de apoyo entre ellas y en la comunidad, porque muchas veces hay veredas, territorios muy alejados de la zona central, entonces contar con una red de apoyo próxima es fundamental. En ese sentido, pues para nosotras, digamos, esos procesos formativos con las aliadas, que nosotras las llamamos aliadas con H, porque digamos es como el simbolito de la hada, ¿cierto? Okay. Que nosotras desde ahí también llamamos como la hada liberada, que es la que busca, Hada liberada. la que se hace un trabajo personal, ¿cierto? Con las mujeres hacemos un trabajo de reflexión de las propias historias vitales, pero que también se amplía a un trabajo territorial, a un trabajo de redes entre mujeres, y que desde ahí pues le apostamos también a la justicia, ¿cierto? Y con este tema de justicia quiero conectar con el último informe de derechos humanos que sacó la corporación y la corporación Vamos Mujer y la corporación Mujeres que Crean, y que fue un informe un poco pensado después de hacer un análisis, porque habíamos sacado 20 informes, ¿cierto? Cada año, y lo que decíamos era, cada año estamos contando más cifras y estamos hablando de las mismas problemáticas, y estamos hablando de que las mujeres, muchas tienen conocimiento de las rutas, pero esas rutas son inoperantes. Entonces, por eso este último informe que salió el año pasado, se centró en las mujeres víctimas de violencia y las barreras judiciales y la violencia institucional.
¿cierto? Que pues también invito a como que se acerquen un poquito a este informe que sacó la Corporación Vamos Mujer y Mujeres que Crean, donde hablamos de que existe una justicia real, ¿cierto? Que es la justicia como está instaurada, en donde hay unas rutas, en donde, como decía la compañera, pues te dicen, lo primero que te dicen es 1, 2, 3 mujer, ¿cierto? Pero digamos que parte del análisis de esa investigación que se hizo en el informe es que esa ruta y digamos esa justicia real, que es la justicia ordinaria, tiende a ser androcéntrica, ¿cierto? Que es patriarcal y que muchas veces es ineficiente. Y lo hablamos también a partir del análisis de diversos casos en diferentes instancias. Ahí analizamos unos casos, por ejemplo, en las instituciones educativas, unos casos también a nivel familiar, ¿cierto? Como en diferentes ámbitos, digamos, esas rutas y esas formas de atención para las mujeres terminan siendo muy revictimizantes. Entonces, también pues ahí, digamos, con el acompañamiento de algunas abogadas feministas, hablábamos de una justicia posible, ¿cierto? Como tomar un poco lo que ya está y lo que se ha reflexionado y que existen unas exigencias para que haya una justicia con perspectiva de género, que digamos de ahí nos tomamos un poquito de ahí para que realmente hayan unos procedimientos justos para las mujeres y no revictimizantes. Y que finalmente, pues, a pesar de que están instauradas muchos avances en términos jurídicos, siguen existiendo estos procedimientos que finalmente revictimizan y son patriarcales. Y también pues hablamos de, digamos, a dónde queremos llegar, ¿cierto? Porque eso es importante como nombrarlo y por eso en el informe hablamos de la justicia ideal, ¿cierto? Que es una justicia donde esperamos realmente que no sea, digamos, estas rutas de atención dilatadas, que revictimizan, que violentan, sino que actúen pues realmente pensando en la justicia integral, no solamente en lo que estábamos hablando ahorita, en lo que tiene que ver con lo punitivo, sino qué significa la justicia para las mujeres, qué significa la justicia en sus cuerpos, en sus reflexiones vitales, qué significa para ellas realmente la justicia. Entonces, en ese sentido, pues, estábamos reflexionando mucho sobre ese tema, las barreras institucionales y la violencia institucional que hay para el acceso a la justicia de las mujeres y por eso también, como lo decían ahorita, construimos esas redes porque sabemos que muchas veces esa primera llamada no es atendida de la manera más rápida y eficiente, entonces por eso es que tener el número de otra organización, construir esas redes y alianzas es fundamental. Y por eso también, digamos, en los territorios, cuando pensamos en Antioquia, digamos, donde nosotras construimos proceso, que además nosotras tenemos como ese énfasis de construir proceso, trabajar con las mujeres, digamos, para que sin importar, digamos, puede que sí tarde mucho, pero nosotras pensamos más en cómo se va tejiendo poco a poco esas reflexiones, por eso trabajamos no solamente con mujeres, sino que, por ejemplo, para el mundo de lo rural y lo campesino y cómo lo trabajamos, es un enfoque también familiar, vinculemos a las familias, vinculemos a los niños, a las niñas, a las y los jóvenes, también por eso es que trabajamos con algunas instituciones educativas, porque pensamos en la importancia de que estas reflexiones no solamente se queden en la cabeza de las mujeres y que se queden allí como un poco estancadas, porque muchas de las mujeres dicen, pues qué sentido tiene que yo haga esas reflexiones en mi familia, digamos, no las ha hecho, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la redistribución del trabajo. Entonces el trabajo con un enfoque familiar que nosotros trabajamos también ha sido muy importante, pues como generar esas reflexiones a nivel comunitario, que es como desde ahí mucho donde trabajamos como desde ese enfoque comunitario y bueno, también quisiera como ahí mencionar un poquito en esa línea de lo que trabajamos de las condiciones materiales de vida de las mujeres, nosotras trabajamos mucho el tema de los circuitos económicos solidarios con las mujeres, entonces como construir en los territorios, en las veredas, por ejemplo, ese compartir y demás es muy importante y lo trabajamos desde la ecología, pues nosotros la nombramos como ecología política feminista y desde ahí trabajamos todo el tema ambiental, económico, pero también por una vida libre de violencia y por una vida digna para las mujeres. Bueno, esta conversación se nos fue volando, faltan casi que 10 minutos para terminar. Entonces, Meli, dale y hacemos la última ronda con una intervención un poco más corta para que cerremos. ¿Listo? Dale, Meli. Maravilloso todo lo que hacen, de verdad. Pensamos lo mismo. Maravilloso todo lo que hace. Bueno,
digamos que todos nuestros procesos y proyectos están enfocados en mejorar el bienestar, pero también pues como la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. Digamos que uno de los proyectos que más ha marcado, digamos, como a las mujeres se llama Reconocer para Desnaturalizar. Es un proyecto que propone mitigar las violencias basadas en género y es un proyecto que nos pensamos y lo diseñamos como dividido en dos fases, donde tuvimos como un sinfín de conversaciones con las mujeres justamente para que, atravesado por una técnica manual, esas conversaciones empezaron a desnaturalizar esas violencias, porque las violencias las tenemos completamente naturalizadas y están convertidas en paisaje en el día a día de las mujeres. Entonces, con el chismecito de a doña Noelia, el esposo no la dejó salir porque tenía falda y salió a trabajar y la dejó encerrada. O sea, ejemplos tan sencillos y como tan bobos, dentro de comillas, la mujer empieza a levantar la mano y empieza a decir, ah, no, es que a mí también me pasa, ah, no, es que a mí también me han dejado encerrada, ah, no, es que a mí mi marido no me deja poner falda, o es que mi cliente me hace esto, o es que entonces empiezan a levantar la mano y naturalmente se empiezan a reconocer como víctimas y como sobrevivientes de las violencias basadas en género. Entonces es un proceso muy natural que no es obligado, no es impuesto, sino que se hace por medio de la conversación, que yo creo que es lo mejor que putamente hace y es conversar como de una manera muy honesta y muy tranquila y muy cercana y muy amiga de las mujeres. Y de ahí pasa, digamos, como a la fase de gestoría de casos, y en gestoría de casos lo que se hace es como listo un diagnóstico de esas cosas que la mujer necesita. Se hacen remisiones efectivas que son como directas, digamos, como de organización a organización para que no haya, digamos, como un proceso de pan de queso maluco, que así lo llamo yo, que es como se lo pasan y se lo pasan y no pasa nada. Y luego pasa pues como una atención individualizada que digamos que el propósito de esa atención que dura entre 6 y 10 sesiones no es que la mujer denuncie. A nosotras lo que nos interesa es que la mujer gane como habilidades y herramientas para tomar decisiones y voluntariamente decir, listo, yo quiero denunciar o yo me quiero ir o yo me quiero salir de acá. Pero siento que hay un asunto muy fuerte pues como con las violencias basadas en género, que creemos que las mujeres trabajadoras sexuales no sufren, y nosotros digamos que con este proyecto comprobamos como que una de las violencias más fuertes que sufren las mujeres trabajadoras sexuales es la violencia sexual. Entonces la gente se pregunta, pero ¿cómo una trabajadora sexual o una puta Una violación, violan? por ejemplo. Si trabajas de eso, no, pues sí pasa, Claro. es un alto porcentaje y que ellas al fin y al cabo terminan como naturalizando. Entonces como que todas estas conversaciones y todas estas sesiones lo que hacen es como, listo, abrir como el espectro y la conciencia de entender por lo que están pasando, y es un proceso de sanación y de reconciliación muy bonito, pero que solamente no se quedó ahí, sino que con ellas creamos un kit de cuidado muy lindo que se llamaba Somos Poderosas. Tenemos ese kit todavía y lo seguimos repartiendo y lo seguimos, digamos, como implementando, porque fue una co-creación con las mujeres. Yo creo que lo más bonito que podemos hacer como organizaciones sociales no es imponer y decir, ellas necesitan esto. No, ellas saben lo que necesitan. Entonces es escucharlas y poder entender qué cosas podemos hacer juntas. Aquí traje un librito que es una agenda que les hicimos a ellas para escribir noticas que les encanta escribir, y lo que hicimos fue un falso y verdadero. Entonces, por ejemplo, ellas tienen unas cosas instauradas que creen que es verdad, y dice, lavarse la vulva y el ano con una jeringa de vinagre ayuda para el tratamiento de infecciones. Entonces, como amiga, no. Falso. El vinagre es una sustancia ácida que contiene fermentos, y les aclaramos por qué es falso. Entonces ellas se parchan en su esquina de trabajo, en su puestico, a leer, y son como, wow, pero también un espejo donde marca las diferentes violencias, que no solamente es la violencia física, sino que sabemos y entendemos que hay un sinfín de violencias y cómo las explicamos, pero también cómo detrás está, digamos, como ese número o esa ruta, o ese paso a paso de lo que deben hacer. Entonces, cosas tan sencillas es como las que hemos desarrollado con y para ellas, pero de la mano de ellas. Y yo creo que eso es lo exitoso del proceso, del proyecto, y de que cuando llevábamos 210 mujeres atendidas, había una deserción de 8 mujeres en el proceso. Entonces es una cosa de que las mujeres necesitamos hablar y las mujeres estamos rotas y las mujeres necesitan ser escuchadas y necesitan ser atendidas, pero una atención integral y una atención digna.
Tú entras a nuestros consultorios y son consultorios rosados, consultorios que dicen me permito ser vulnerable, soy fuerte, soy valiente, un sillón de terciopelo, aromática, esencias, galleticas, pero sobre todo un abrazo. Entonces creo que esas cosas son como las que a las que tenemos que apostar, a las que tenemos que seguir creando, porque realmente nos sirve que tengamos unos indicadores gigantes por salir del paso, pero que no haya, digamos, como una humanidad, una dignidad en el proceso. Y a eso es como a lo que le apuesta Putamente. Ahorita tenemos los grupos de apoyo con 20 mujeres donde estamos trabajando con ellas y donde les estamos dando diferentes herramientas, pero donde es un espacio sobre todo para el ocio, para el cuidado, para el pensar en ellas, porque es que ellas no pueden pensar en ellas. Ellas están solucionando el día a día y están pensando en cómo sobrevivir y cómo pagar el lugar a donde van a vivir o cómo comer. Entonces, digamos que esos espacios de conversación, esos espacios de catarsis son espacios sanadores donde empezamos a entender qué es lo que ellas necesitan y qué es lo que ellas quieren, donde les enseñamos o desde hacer un champú, por ejemplo, con una marca muy linda que se llama Fruto Salvaje, les enseñamos a hacer champú de romero y las mujeres pues como felices de aprender a hacer esto, pero donde les enseñamos a hacer velas con cera de coco, pero o sea, como cosas que literalmente las sacan de su espacio y tiempo y pueden pensar en ellas. Entonces esos es como los procesos que apunta Putamente, pero donde también tenemos un consultorio jurídico que lo hacemos de la mano con los muchachos de AFIDI, donde brindamos soluciones inmediatas a las mujeres, pero donde tenemos unas atenciones psicológicas que de verdad pues sirven y ayudan, digamos, como a la transformación de la vida de las mujeres. Me están poniendo nerviosa porque me están diciendo que corra. 4 de cada de decir. Exacto, entonces... que somos 4. Bueno, entonces pues como que todas esas cosas son, digamos, como las que hace Putamente y las hace siempre pensando y teniendo en cuenta a las mujeres. Doy la palabra Ay, no, listo, no, ya. Para que vamos cerrando, muchas Sí. gracias. Bueno, ahí recojo como varios asuntos. Bueno, dale. Un apunte pues como que al final todas mencionaron algo pues como del plan de desarrollo. A las mujeres trabajadoras sexuales no se les tuvo en cuenta, o sea, no están por ningún lado, entonces quería pues como dejar eso claro y creo que la administración tiene que ser consciente, por más de que tenga una visión quizás un poco abolicionista, tiene que entender que sí hay mujeres que voluntaria y libremente quieren ejercer el trabajo sexual, entonces no las podemos poner a todas en la misma línea de víctimas y explotadas, tenemos que reconocerlas y tenemos que nombrarlas porque es que ellas existen. Sí, yo creo que sumado como esa ausencia de nombrar, por ejemplo, también el tema del trabajo doméstico, que en algún momento conversamos sobre eso, no se nombra el trabajo doméstico, no se nombra el tema del trabajo sexual, no se toca casi el tema de las mujeres diversas, qué pasa con las mujeres campesinas, con las mujeres indígenas, con las mujeres trans, qué pasa con esas otras mujeres, las mujeres habitantes de calle, con residentes en calle, las mujeres migrantes. Parte de lo que conversábamos en estos días era de una ausencia por reconocer que son muchas mujeres, que somos mujeres muy diversas, con condiciones muy distintas, con necesidades también muy particulares. Parte de lo que, por ejemplo, ubicaban las mujeres en los encuentros del CTP, que ahorita mencionaron varias, ese asunto del tema de las rutas de atención, con el tema de justicia, con perspectiva de género, era el tema del sistema, un sistema de seguridad integral pública para la prevención y atención y justicia ante las violencias de género. Eso no quedó en ninguna parte, por ejemplo, ni en el anteproyecto, se colocó en los encuentros se colocó en la agenda territoriales, se ubicaron en la agenda y sacan el proyecto de acuerdo y tampoco queda ese sistema que es tan urgente para las mujeres y sobre todo para la atención, pero también pues como reconocer que desde las propuestas que hacen como organizaciones pues también se están pensando estas otras redes de apoyo, esas otras formas de atención, claro, por una ausencia estatal, pero que también se hace necesario para muchas mujeres que encuentran ahí un refugio y quizás también una sanación. Gracias por esas propuestas porque pasan por lo formativo y me gusta mucho porque pasa por el cuerpo, pasa por un asunto también ritualizado de la vida, pasa además pues por las exigencias al Estado
frente a estas ausencias de los sistemas de cuidado y acompañamiento. Entonces, bueno, no vamos a poder hablar del tema puntual de los vacíos, pero creo que con lo que nombran identificamos perfectamente cuáles son esos vacíos en el en este proceso de formulación del plan de desarrollo, y que todavía faltan espacios también de incidencia, todavía estamos en los debates, todavía estamos en espacios de la administración para seguir poniendo ahí la palabra. Hace poquito fue, de hecho, el de mujeres, y hubo unos aportes muy importantes. muy Es que yo te iba a importantes. decir algo, yo sé Ajá. que no nos alcanza y Dale, por favor tranquila. métanse en el YouTube y vean la plenaria porque ahí hay cosas muy Ujú. importantes, pero una apuesta, digamos, certera es que la administración no se conecta con las organizaciones. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar de el desarrollo, la implementación, hombre, nos contactan a nosotros y nos contratan a nosotros. O sea, si funciona, ¿por qué no podemos trabajar juntas? Claro. Ujú. Entonces las, Que las trabajan con las financiaciones mujeres tienen de que acá ser del territorio. internacionales porque Ujú. las locales se distribuyen para subir números, pero no impacto. Entonces me preocupa muchísimo porque los impactos se vuelven números muy puntuales. Entonces no hay, lo que hacemos nosotros es resistencia, básicamente. Por ejemplo, también en el plan de desarrollo con el tema del turismo. Chao. También quedó por fuera. Listo, entonces nos despedimos por hoy con el programa de Acercando Esquinas, una articulación entre Palco, Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, y Sumando Voces, que vienen construyendo agenda ciudadana, pero además incidiendo políticamente en la formulación del plan de desarrollo. Hoy hablamos sobre los retos, sobre esos vacíos, pero también sobre esas propuestas que le tienen las organizaciones de la ciudad de Medellín, de mujeres a esta ciudad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.